los saludo a todos a nombre del Patronato Cultural Cusco y la Bienal Independencia. Y hoy día tenemos la presentación, el conversatorio de un proyecto que se realizó en el mes de agosto, y es un proyecto que tiene un alcance internacional. Es el proyecto que se llama Inside Out, del artista francés JR, quien dirige este proyecto a nivel global y tiene directores en cada país. Y aquí vamos a conversar sobre la versión cusqueña de este proyecto Inside Out, que es proyecto de la fotografía urbana. A cargo del proyecto en Cusco estuvieron Sonia Cunliffe y Bracus Carillo, y tenemos también en este conversatorio la presencia de Alicia Cucho, representante de la Alianza Francesa, y Mario Curasi, docente de la Universidad Diego Quispetito de Cusco. Y para que ustedes sepan mayores detalles sobre todos estos insignes personajes, les voy a leer sus breves biografías antes de pasarles la palabra. Primero, déjenme presentarles a Sonia Cunliffe. Sonia Cunliffe nació y reside en Lima, es artista visual. La mayor parte de su trabajo ha estado relacionado a fotografía, investigación archivística, apropiación y puesta en valor. Llevó a cabo estudios de artes visuales y fotografía en la Escuela Panamericana de Sao Paulo, Brasil, donde fue alumna del prestigioso fotógrafo Otto Stupakov. Además, ha realizado estudios de historia de arte en el Instituto Tomi Otake, en Sao Paulo, e historia de la fotografía en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Ha participado en la Bienal de Fotografía Femenina en Mantua, Italia, en 2020. Sus exposiciones más importantes incluyen Documentos extraviados, Niños de Chernóbil en Cuba, en la tercera Bienal de Asunción, Paraguay, Vigilar y castigar fotografías penitenciarias del siglo XIX en la Galería Rafael Pérez Hernando, Circuito de Exposiciones Independientes de Arco Madrid, Un hombre y una mujer en la Galería Blanca Soto, Circuito de Exposiciones Independientes de Arco Madrid también, Fotografía indeleble, El imaginario de Teodoro Bullón, Blue Door Art Center, Nueva York, Yeguas del Apocalipsis, Argentinos de París, Fundación Proa 21 Argentina, El guerrillero heroico en la CIART, Bienal Internacional de Arte de Bolivia, y No digas nada de lo que viste ayer noche, en la sede de la DIGINCRI del Callao, en Lima, Perú. Y ahora déjenme presentarles a Bracus Carillo, quien también estaba a la cabeza del proyecto Inside Out Cusco. Bracus Carillo, nacido en Cusco, es explorador sociocultural dedicado a la investigación y desarrollo de proyectos artísticos y sociales. En 2015, junto a una red de creadores, fundó el proyecto multidisciplinar Jaque Tipu, que significa en quechua puerta abstracta, que fomenta la conciencia colectiva a través del arte. Su trabajo rememora un espíritu que está en conflicto con el pasado analógico y el futuro digitalizado. Su mayor objetivo es desprenderse de toda la información académica y poder hacer arte libremente. Estos son los dos directores del proyecto Inside Out Cusco, y ahora les presento a Alicia Cucho, quien representa en este conversatorio la Alianza Francesa Cusco y es coordinadora cultural y responsable de comunicaciones en esa institución. Su trayectoria profesional está centrada en gestión cultural y comunicación. También tiene experiencia en community management, diseño gráfico, fotografía y diseño de vestuario teatral. Es representante de la Alianza Francesa Cusco en el Patronato Cultural Cusco y forma parte del equipo de gestión de la Bienal Independencia. Y Mario Curasi Rodríguez, el cuarto participante de este conversatorio, es un reconocido artista visual cusqueño, docente nombrado de la Universidad Nacional Diego Quispetito de Cusco, pintor y muralista de reconocimiento internacional. Actualmente es jefe de la incubadora de empresas de la Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Diego Quispetito.
Anteriormente ha desempeñado el cargo de director de investigación y proyección social en la misma institución. Es miembro activo del Patronato Cultural Cusco y, igual que Alicia, forma parte del equipo de gestión y curaduría de la Independencia. Ahora que ustedes conocen a los 4 participantes de esta reunión, los dejo con Sonia Cunliffe para que les dé algunos comentarios sobre este proyecto. Adelante, Sonia, bienvenida y esperamos tus comentarios. Muy buenas noches, muchas gracias Vera por primero por habernos permitido participar de la Bienal de Cusco, que yo sé que es algo muy importante y representativo para el Perú. Y además admiro mucho este proyecto, ya que siento que lo han sacado adelante, pero a pecho, y que no se han dejado amilanar por ninguna negativa, sino que han hecho hasta lo imposible porque se dé. Entonces, eso me da muchísima esperanza en que el arte en el Perú siempre va a seguir creciendo y va a sacar adelante cualquier cosa que se decida hacer, ¿no? Y bueno, y muchas gracias también por invitarnos al conversatorio, que creo que es una parte importante, es cómo cerrar el ciclo de un proyecto que ha sido tan interesante y que ha marcado tanto para nosotros como artistas, y también sé que para la ciudad y para los pueblos originarios de Tupac Amaru, ¿no? Este proyecto nace en Cusco con la invitación de la Alianza Francesa. En ese momento estaba Anthony, no recuerdo ahorita el apellido, pero la verdad es que yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en una reunión en Lima y empezamos a conversar porque en ese momento yo estaba haciendo el Inside Out en Barrios Altos. Ese Inside Out formó parte del plan maestro de la recuperación del centro histórico de Lima. Entonces también fue un momento importante en la ciudad, donde se generó esta conciencia de que el ciudadano es el bien inmaterial más importante que tiene cualquier ciudad. Entonces, bueno, iniciamos este trabajo ahí, tomamos las fotografías, se hizo todo el proyecto y funcionó muy bien. Luego, junto a Bradgus, lo hicimos en Tarapoto, ¿no? Y también fue una experiencia increíble en la comunidad quechua Huaycu. En esa oportunidad yo no pude viajar a Tarapoto porque estábamos en plena pandemia, y fue Bracus con amigos y directores de otros proyectos quienes realizaron las fotografías, pero se pudo, por suerte, se pudo realizar, y a pesar de la pandemia se ejecutó y se quedó precioso. Invadimos las paredes de la municipalidad y también del colegio, y fue muy importante por el momento en que vivíamos, ¿no? Plena pandemia, la gente no salía mucho. Bracus creo que tuvo que pasearse por ahí, por varios pueblos, para poder realizarlo. Bueno, entonces Sí. recibí personalmente la invitación de Anthony, donde me comentaba los pueblos originarios de Tupac Amaru. Y justamente coincidía con el Bicentenario, y pensé inmediatamente, qué maravilla, porque realmente si algo hay que festejar en el Bicentenario del Perú, es la gran rebelión, ¿no? La rebelión que nace en Tinta, en uno de los pueblos que hoy en día se considera la cuna de la rebelión latinoamericana. Y bueno, manos a la obra, como justo Bracus es cusqueño, ¿quién mejor que él para ayudar en todo este proceso? Así que hicimos nuestro primer viaje, donde, bueno, Alicia fue, ¿no?, la que nos organizó, nos presentó a la gente allá, y entre ellos al profesor Mario, que nos acompañó durante ese primer recorrido y que creo que fue el nexo principal para que los alcaldes entiendan un poco de qué estábamos hablando, ¿no? Porque el Inside Out Project, a pesar de ser un proyecto mundial generado por el artista francés JR, es un proyecto que no es tan fácil como uno cree que es, ¿no? Que es pegar fotos o en ciertos espacios que pertenecen a una comunidad. Es todo un trabajo que para mí también es muy político. Es el hecho de conversar con las personas, de hacer que entiendan qué significa todo eso, de que a través de esos retratos sus pueblos, sus comunidades se van a visibilizar de alguna u otra manera, y que la transferencia de esa fotografía a tamaño
enorme, muchas veces casi o más grande o del tamaño de la persona que ha sido retratada, también cumple una función de transferencia emocional muy importante, ¿no? Donde estamos hablando de autoestima, de respeto por las culturas, por las tradiciones, la ropa, la mirada, no, creo que incluye un montón de cosas. Bueno, entonces ahí fuimos con Mario por los pueblos, nos llevó a conocer los alcaldes. Yo creo que sin ese proceso no hubiera sido posible realizarlo de la forma en que se llevó a cabo, ¿no? Inclusive en una parte, bueno, ahí realizamos las fotos y en una parte, la comunidad de Tungazuca no se sintió en la confianza de hacerlo, ¿no? Tanto así que recibimos, yo me regresé a Lima, viajé fuera del Perú, estuve en los Estados Unidos, cuando recibimos la información de parte del gerente cultural de la municipalidad que sí se animaban. Así que Bracus tuve que ponerse manos a la obra ahí solito y regresó a Tungazuca a hacer las fotografías. Entonces también eso me pareció muy importante porque fue como pasó un tiempo para poder entender la magnitud que tiene ese proyecto y lo que significa pertenecer a un proyecto mundial, global, ¿no? Donde una ciudad o un pueblo como Tungazuca o Tinta va a estar en el mismo lugar que está Roma, París o cualquier ciudad de los Estados Unidos donde se produce ese proyecto. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna distancia, es algo que te iguala y te pone en un lugar en el mundo. Entonces creo que poder transmitir eso es muy importante. Ahora, la cara de felicidad de las personas cuando ven que sus fotos vuelven a los lugares de origen, me parece que es trascendental, ¿no? Y como en una entrevista que tuve con, bueno, un programa justamente de Cusco, me acuerdo que cuando hablaba con el periodista, él me decía, no, es que ese es un trabajo ya del siglo XXI, donde realmente se le da la importancia a la persona en su mismo lugar de origen. No es que le tomas una foto, te la llevas a otra ciudad o la pones en una revista en un lugar donde esas personas nunca más la van a ver. Entonces, eso me hizo reflexionar un montón, porque dije, sí, es cierto, o sea, es un cambio de mirada, no es esta mirada folclórica o pintoresca de las personas, sino todo lo contrario, es como respetar a la persona tal cual es y que dentro de su propio espacio, donde todas las mañanas va a salir a caminar, comprar o llevar a sus hijos a la escuela, se vean reflejados ellos mismos, ¿no? También me llamaba mucho la atención la idea de pensar que muchas de esas personas no tenían una foto ampliada más que seguro la del DNI, porque generalmente puedes tener una cámara de fotos en tu celular y sí, hacerte fotos, pero ¿cuántas fotos amplías? Y sobre todo a ese tamaño, ¿no? Donde tú ves fotos de ese tamaño generalmente de las propagandas o de los políticos, pero ahora eres tú mismo que estás puesto en la pared. Entonces, eso también me pareció algo muy relevante y muy importante. Y bueno, no sé, Bracus, ¿tú qué quieres aportar a la conversación? Que también me parece que tienes muchas cosas que contar, ya que tú eres originario de Cusco también, ¿no? ¿Qué tal, Vera? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sonia, profesor Mario, Alicia. Un gusto realmente el haber sido partícipe de estos formatos de proyecto tan ambiciosos, ¿no? Que le hace bien a, a- a- a la descentralización, ¿no? En este caso, se ejecutó en el Cusco, entonces me pareció una experiencia muy enriquecedora. eh, Al margen de todo lo que hemos vivido, como lo explicaste anteriormente, Sonia, creo que me quedo con una segunda parte en que también estos proyectos, aparte de la publicidad que traen a las localidades, dinamizan, ¿no? Hay el turismo interno, eh, una economía haya mediana escala, pero ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, eh, esas dos partes, en mi punto de vista, es para resaltarlas también, ¿no? Entonces, es un proyecto muy completo y tenemos que seguir haciendo más. eh, Encantado de estar trabajando ahí con un grupo de personas eh, que dan más del 100%, ¿no?
hay veces estamos de frío o de repente cansados, pero no existe el no, ¿no? En esta clase, en estos formatos, ¿no? Entonces, eh, ese reto, el horario, esas barreras lo hacen más interesante, ¿no? Entonces, eso es para resaltar también. Gracioso cuando estábamos en la Alianza Francesa que íbamos a poner las fotos de las mujeres y todas las complicaciones con la grúa y todo lo que pasaba, y yo veía, bueno, mi esposo que nos estaba acompañando, Sí, que miraba todo como diciendo, me duele la cabeza de ver esto, porque era como tarde, no sabíamos cómo iba a entrar la, un ¿cómo se trompo. dice? La, ¿no? Y Bracus decía, todo va a salir bien, todo La- va a quedar muy bonito. Y yo decía, Dios mío, Dios te oiga. Bueno, la cuestión es que es perfecto, quedó todo muy bonito, ¿no? A veces necesitamos esa calma, también ese optimismo que no le faltaba a Bracus para decir, todo va a quedar tan bonito. Fue muy, muy divertido. Ya hemos pasado de todo con las preparaciones, pero la Perfecto. verdad que muy bien, ¿no? Hablando de lo que es el street art en el Cusco, le ha caído a pelo estos formatos grandes, porque también compañeros más jóvenes observan, ¿no? Que tienes que trabajar a partir del 1,80 m, tienes que utilizar arneses, se tienen que trabajar con implementos de seguridad. eh, entonces, enriquece por diversos puntos, ¿no? Estos proyectos, ¿no? Y justamente la anécdota que cuentas, ¿no? Pucha, fue alucinante con el frío más, se cumplió el objetivo, entonces quedó un mural alucinante, ¿no? Sí. Y sobre todo que es el mural que son solo las mujeres trabajadoras de Cusco, que bueno, con la misma Alicia nos paseamos por todo el mercado de Rosaspata buscando señoras, ¿no? Que se quisieran fotografiar. Y es una parte también importante, que en este caso no es que le robas la foto a la persona, sino que tienes que conversar con la persona, te tiene que firmar un permiso para utilizar su Claro, imagen. Es contarle quién es JR, cómo se le ocurre a él esta idea, mostrarle autorización, en el internet qué significa el Inside Out Project, dónde se ha hecho. Entonces es bonito porque también salen anécdotas, ¿no? Cosas que suceden, las personas te cuentan algo de su vida, alguna cosa que les parece sí, graciosa, su acercamiento a nosotros. También fuimos en un momento político muy complicado, ¿no? Fuimos justo antes de la segunda vuelta y me acuerdo claramente que la gente me preguntaba si era para Keiko o si era para una ONG, que si era para esto de acá. Había como también un ONG, rechazo, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? No es para ONG. Había como cierto temor sí, para qué íbamos a usar eso. Entonces era muy difícil entender que para un proyecto la parte, fotográfico se requiriese todo eso, los permisos, la organización, era como que todo eso era un conjunto de cosas que se sumaban al respeto por la persona y eso me parece crucial en este proyecto, ¿no? Lo importante que es cada uno y lo importante que es ser parte de. me acuerdo ya en la última etapa cuando fui para la zona sur, en este caso Tungazuca, ya existían protestas, ¿no? Entonces tomaba fotografías, e incluso ya habían bloqueos de carreteras, y como tú dices, ¿no? Eh, generas una duda, ¿no? Si vienes de una ONG o de repente va a ser un proyecto lucrativo, ¿no? Político, claro. Con todo el potencial cultural que, que tienen. Sí. Y lo más paja es que entendieron el concepto, pasaron las semanas, entonces cuando se organizó la última sesión fotográfica fue bien, personalmente no me lo esperaba que se organicen de tal manera que te contagien toda su energía, que te inviten comida, que unas personas súper amables, los mismos dirigentes
vecinales ahí en Tunazúcar que se organizaron, entendieron el concepto, entonces querían publicitar, querían vender, querían mostrarse, ¿no? Y creo que es un provecho para ellos, ¿no? Es un plus, es un adicional. Entonces, de la mano del alcalde, del teniente alcalde que es Fermín, se pusieron sus trajes, hicieron demostraciones en vivo, eh, pudimos catalogar un registro en varios videos, fotografías, entonces fue una experiencia muy increíble al margen de las cuestiones políticas que en ese entonces se vivía en el Cusco, ¿no? Igual aquí en Tinta, explicamos el proyecto, socializamos, e incluso eh, sacaron las banquitas de su auditorio, fue una reunión ahí en plena plaza, ¿no? Manteniendo los protocolos de seguridad. Eh, es lo más interesante que en el fondo han querido mostrarse, han querido exponer, dar a conocer lo que son, ¿no? No, y también el hecho de cuando íbamos y les decíamos, bueno, les vamos a tomar esta foto, vamos a hacer esto así, y después llevar las fotografías y que ellos puedan ver que era cierto, ¿no? Que las fotografías estaban ahí, el tamaño que tenían, se morían de risa de verse, los papás ponían las fotos de sus hijos, los chiquitos se ponían al Sí, costado, en verdad precioso, sí. Muy, muy bonito y también muy satisfactorio poder cumplir con eso, ¿no? De decir, voy a traer con las aquí, vamos a expectativas. hacer una gran instalación y poder hacerla, sí. Esa parte también de generar una confianza y de un trabajo en equipo, me parece que es fundamental también del proyecto. Bueno, y nos hemos quedado totalmente en contacto con la gente, ¿no? Eso es importante Buenísimo. también. Es más, me he puesto mi chalina que me Incluso regalaron. te nombraron eh, su Ay, madrina, la ¿no? madrina, sí. Eres, ¿verdad? Sí, Sí. Mira, 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 mi chalina. buenísimo. Ese potencial, ¿no? Que está para exponerlo, evidenciarlo, ¿no? Eh, 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 re- recuerdo en conversaciones pasadas con algunas autoridades, tenían esas ganas, ¿no? De hacer ferias, tenían ideas de dónde podemos sacar los productos, que los textiles. Entonces, creo que ya para la inauguración del último mural se vio reflejado todos sus deseos, ¿no? Una pequeña exposición, feria, bueno, el mural ahí en una casa y en el vértice del Instituto Tupac Amaru. Hay mucho por hacer en nuestro Perú. No sé si me permito hablar un ratito Sí, sobre estas cosas que están Ay, comentando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bracus, Sonia? Un abrazo a todos los que están aquí. Me alegra bastante que podamos conversar sobre el proyecto. A mí una cosa que me pareció muy importante del proyecto que propuso Sonia es que lo que hace a través de estos grandes formatos es entablar un diálogo, ¿no? con la comunidad en donde están y hacer una memoria a través de las imágenes, ¿no? de la genealogía de las personas, ¿no? Y eso rescata tanto al individuo como a la comunidad. El individuo, porque el individuo se puede ver así, a lo grande, que normalmente está en el anonimato, ¿no? Cuando lo ves en la muchedumbre, no sé, ¿no? Y cuando tú lo pones así, en un formato grande, con varias personas, comprendes la individualidad y la interconexión que existe, ¿no? Y eso me parece muy bello, ¿no? Del proyecto. De hecho, esa fue, sí, creo que la parte más fuerte al momento de presentar el proyecto para ser sustentado a los fondos bicentenarios que estaba ofreciendo la Embajada de Francia acá en el Perú, ¿ya? Para las industrias culturales, ¿no? Esa fue, digamos, la idea principal que nosotros presentamos para hacernos acreedores de estos fondos que han permitido gestionar, financiar este proyecto tan complicado, no tan complejo, sobre todo, que nos ha hecho sudar sangre, sudor y lágrimas, sobre todo para los permisos y todo eso, ¿no? Pero creemos todos que ha valido la pena por el impacto que ha tenido y que también ha hecho posible que las personas puedan mostrar, como bien dijo Bracus, su legado, ¿no? La herencia de la que son depositarios ellos también. Y
ha sido increíble poder formar parte, yo creo que de una manera un poquito más secundaria, pero igual nos da mucho gusto haber estado ahí para alentar, ¿no? Esta iniciativa tan bella, ¿no? Y que además ha tenido una duración tan grande y que es tan, no sé, pues que genera esta conexión tan democrática y que excede el museo, ¿no? O sea, es la vida misma, ¿no? Y bueno, es un comentario que quería decir y mi señal de mi aprecio por el trabajo que han Buenísimo. hecho ustedes. Quería agregar algo pequeño nomás, que más bien sobre Mario, precisamente. Fue gracias a Mario Curasi que pudimos entrar en contacto con las poblaciones de Tinta y Tungazuca, porque su labor como profesor y como autoridad en la Universidad Diego Quispe-Tito, ¿no? Ha hecho previamente, ¿no? Nos ha facilitado a nosotros el diálogo con estas autoridades, ¿no? Que también nos han dejado entrar a sus casas, ¿no? Y a sus espacios públicos para poder traer el proyecto. Eso nada más quería decir y bueno, muchas gracias Mario por participar también y dar tu aporte. Claro que sí. Bueno, me alegra el entusiasmo que se siente en todos, ¿no? Yo quisiera comentar más bien para consolidar algunas ideas y ver que han sido coordinaciones las que previamente se han realizado, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en la Bienal de Independencia de manera permanente, pero por gusto de los proyectos que nosotros hemos estado desarrollando dentro de nuestra institución, dentro de la Universidad Nacional de Quispe-Tito, generamos un proyecto que se llamaba Bicentenario, los pueblos de Tupac Amaru, ¿no? Y Micaela Bastidas. Tuvimos 3 viajes en caravanas de 25 o 30 personas a dichas localidades para visualizar los lugares y proyectarnos a estos en torno al Bicentenario, ¿no? En alguna medida el COVID pues hizo su parte, no permitió de que muchos de estos proyectos se realizaran, pero siempre había en mí la inquietud de hacer algunas iniciativas contemporáneas, ¿no? Y como estuvimos en las reuniones proyectando la Bienal de Independencia, establecimos contacto por intermedio de Vera con Anthony Rowe, ¿no? De la Alianza Francesa, que me llamó a mí personalmente, tuvimos una conversación larga sobre la posibilidad de traer el proyecto de JR a estas localidades, ¿no? Yo le dije que con mucho gusto, que bienvenido, que hacía las coordinaciones, nosotros ya teníamos establecidos los contactos, ya habíamos adelantado conversaciones, se habían establecido convenios, ¿no? De colaboración mutua, y en torno a esto es que pues apenas se produjo la primera relación a través de Alicia Cucho, es que nos pusimos al corriente, se mandaron la documentación a nivel institucional, llegó a mi universidad y respondimos positivamente, ¿no? Como tenía que ser. Las expectativas de generar una serie de proyectos, en cierto modo, se truncaron, pero creo que la posibilidad es que si existía la posibilidad de que la Alianza Francesa con los recursos pudiera generar algún tipo de actividad, bienvenido, ¿no? Nos fuimos el enlace correspondiente y creo que lo mínimo que nosotros podíamos hacer, más allá de estas coordinaciones, es hacer un registro. Entonces, en la dirección incubadora de empresas, en la que yo dirijo, tengo un equipo, un fotógrafo profesional, un gestor y mi persona, cubrimos la actividad y vimos todo el proceso, ¿no? Creo que ha sido una experiencia inolvidable. Yo creo que todos nosotros podemos afirmar esta situación, porque hemos visto la actitud que ha tenido el pueblo, de una recepción, ¿no? Abierta al proyecto, el conectarse con los participantes, con Bracus, con Sonia, ¿no? El introducirlos en este mundo que muchas veces está alejado de nosotros y que corresponde a espacios con un valor histórico, ¿no? Entonces, como el propósito inicial siempre era abarcar estos pueblos significativos como es Surimana, Tungazuca, Pampamarca y Tinta, por lo menos en este caso, digamos, se proyectó a 2 de las localidades como es Tinta y Tungazuca. Pues hemos visto como ellos han entendido el propósito de, digamos, un nuevo concepto de arte que involucra de manera democrática a la gente ver que ellos se han compenetrado y han entendido, ¿no? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, como una imagen que yo guardo en la memoria, ya al retirarnos,
yo vi que habían colocado las imágenes justamente en el Instituto Tupac Amaru, que era el espacio que había creado todavía el gobierno de Velasco hace mucho tiempo para generar turismo local, ¿no? Y que se ha convertido en el instituto, ¿no? Un instituto tecnológico, me parece, ¿no es cierto? Yo no había percibido todavía esas imágenes, pero llegué a tomar unas fotografías y encontré a un ciudadano de la localidad sonriendo con las imágenes que veía, ¿no? Entonces yo me preguntaba a mí mismo y decía, valió la pena, ¿no? Valió la pena. El hecho es trabajar la autoestima de la gente, el que ellos se reconozcan, se otorguen valor a sí mismo, no solo desde el punto de vista individual, sino como sociedad. Hemos visto lo que ellos nos han ofrecido, ¿no? A nosotros. Nos han recibido de una manera tal que ven en nosotros la posibilidad de que puedan desarrollar muchos de estos proyectos comunales, muchos de estos proyectos turísticos, como el de los Amarus en Yaya. Entonces, me parece que esta conexión que se ha producido va a ser trascendente en el tiempo, ¿no? Va a ser una referencia. Ellos siempre van a hablar que vino una delegación organizada por la Alianza Francesa, todos los integrantes de este gran propósito que se dio en estas localidades, y seguramente de aquí a unos años veremos que estos sueños, estas aspiraciones que tienen como pueblo, se hayan podido desarrollar en un lugar donde tienen mucho potencial, porque sabemos muy bien, están conectados al circuito de 4 lagunas, y pues es precioso el sitio, ¿no? Hay mucho por hacer desde el punto de vista de la universidad, por ejemplo. Yo tengo cierto vínculo con esas localidades, tengo familia por allá. De hecho, mi madre es todavía un poco más lejos de Libitaca. Entonces yo de alguna manera me encuentro conectado más allá de intereses institucionales, ¿no? Y pienso de que se tiene que crear necesariamente una ruta histórica para de alguna manera resaltar pues la memoria de estos acontecimientos, de estos pueblos, y ponerlos en vigencia, ¿no? Es interesante en alguna medida, por ejemplo, la participación también del Ministerio de Cultura con las restauraciones de estas casonas. Y por otra parte, también no haber obstruido, yo diría, ¿no? Los propósitos de Sales Out, en el sentido de que se puedan colocar las imágenes, porque cuando nosotros fuimos en las primeras acciones y coordinaciones, teníamos entre nuestros profesionales uno de interculturalidad, y él indicaba de que había cosas que no se podían hacer, o sea, no se puede romper un poco el esquema, la estética de los pueblos, ¿no? De que había que dialogar previamente para poder hacer las cosas. Entonces, para nosotros eso era, por ejemplo, una limitante, ¿no? Yo sentía como que el ministerio iba a ser, digamos, una limitación en el sentido de que nos dieran la autorización para hacer estos trabajos, pero he visto que con naturalidad, con la participación de Bracus, la conexión con Percy. Percy es el gerente de la municipalidad de Tungazuca, quien le puso mucho empeño, y pues ellos están esperando que volvamos, señores, porque resulta de que he recibido todavía llamadas de ellos y se están conectando porque lo que eso es, lo que ellos plantean al establecer, por ejemplo, el nivel de padrinazgo y todo eso, que se genere un vínculo para el futuro, ¿no? Entonces pienso que estamos logrando hacer no solo una actividad de carácter estético, contemporáneo, ¿no? Sino también estamos haciendo un trabajo de proyección y responsabilidad social, que creo que también es, digamos, un punto valioso dentro de estas manifestaciones contemporáneas. Muchas gracias, señores. Bueno, y justamente me acabo de acordar que también fue bien importante las fotos en los periódicos en Lima, ¿no? Que salió en el Dominical, salió en la República, y las mandábamos para allá y estaban muy contentos. O sea, era como estar en estas fotografías, en estos periódicos. Yo creo que era algo inimaginable, ¿no? Entonces creo que también esa parte funcionó muy bien y nos sentimos que estábamos también devolviendo algo que habíamos ofrecido, que era darles espacio a los pueblos de Tupac Amaru en el imaginario de las personas que no están en Cusco, ¿no? Y que pueden entender aún más qué ha pasado con esos pueblos, quiénes son, cuáles son, de dónde venía realmente toda esta idea de una gran rebelión. Bueno, y ponerle de nombre a la muestra la gran rebelión, creo que también fue algo muy importante y también complicado para nosotros en el momento político en que estábamos, ¿no?
pero no nos arrepentimos para nada porque creo que funcionó perfecto. Genial. Bueno, interesante lo que Buenísimo. comenta Sonia, que hayan remitido esa documentación. Yo no conocía ese detalle, pero el alcalde parece que está intentando conectarse y yo supuse que quería esa información, ¿no? Porque para él Ah, es sí se la relevante, mandamos. pues, como Le les hemos digo, va a marcar mandado, un sí, acontecimiento único en su historia, ¿no? todo lo que ha salido, inclusive todas las cosas que han salido en las páginas web del Inside Out en el mundo, les hemos mandado toda la información al alcalde, ¿no? Y bueno, yo le he mandado el de Tungazuca y creo que Veracruz a los de Tinta. Pero también, bueno, acordarnos de las palabras del alcalde de Tinta, que fueron preciosas, ¿no? El día de la inauguración, cómo él había entendido y se había enfrentado a la gente o se iba a enfrentar a la gente que lo podía criticar por invertir tiempo en una muestra fotográfica cuando habían otras cosas supuestamente más importantes como pistas o reservorios, pero él ponía un énfasis en el autoestima y en el ser humano, ¿no? Devolverle esa identidad a las personas. Creo que esa parte del alcalde de Tinta me conmovió muchísimo, me pareció muy importante. En las coordinaciones que hicimos anteriores a vuestra participación, muchas veces se sueña bastante y cuando ya empezamos a hablar de números se caen los proyectos, ¿no? El Sí, recurso, claro, los recursos presupuestales son necesarios, ¿no? Para lograr una claro, serie de actividades y parece cruel decir, pero muchas veces destinan un presupuesto irrisorio, vieran, ¿no? Que con los cuales no se puede acometer ningún tipo de acción. Nosotros teníamos destinado un promedio de 250,000 soles, los cuales poco a poco se han ido cayendo, pero esperemos que con estos nuevos tiempos están renovándose las autoridades, retomemos algunas acciones que creo que son muy importantes porque en el caso nuestro, por ejemplo, una universidad, si no se conecta a su entorno, si no se conecta a la comunidad, no sé cuál sería su papel, ¿no? Y sobre todo hablando claro, de una universidad lógico. de las artes, Sí, ¿no? Sí, Así es. podemos programar cosas así increíbles, Mario, ¿ah? Claro que sí. Tenemos un Sí. presupuesto al tanto cual, para por hacer. ejemplo, debemos acudir, ¿no? Es el canon. Tenemos Ajá. el canon, que es un dinero bastante grande, más allá de que se puedan conseguir, por ejemplo, el licenciamiento y todo lo demás. Me parece que nosotros tenemos que trabajar con nuestro pueblo. Tenemos que no solamente, digamos, desarrollar proyectos que en nuestra localidad, inclusive en nuestra región, ¿no? Y Ujú, probablemente a nivel nacional, o sea, porque ese es pues, el papel de una universidad claro, definitivamente, o sea, proyectarse y consolidar la cultura más allá de nuestras fronteras. las humanidades, ¿no? Que son tan importantes. Así es. Ujú. Para mí ha sido un placer vieras esta actividad y queda en la memoria fotográfica y muy buen registro profesional que el cual Sí, se ha estamos hecho. esperando la revista, Mario, ¿ah? Sí, la revista prácticamente ya se concluyó, pero se concluyó creo que en ese momento en que todavía estuvimos haciendo los viajes. Ya sería para la tercera revista como Claro, pues para la estaba. tercera, Sí, obviamente, está carátula, claro, todo, para la tercera, ciertamente. O sea, es, sí, es bueno, así se trabajan los proyectos por de supuesto. publicaciones, ¿no es cierto? Entonces Sí, esperemos que esto sea consecutivo y seguir contando con el mismo equipo, tal vez incluso incluir mayor elemento, mayor talento, ¿no? A todos estos propósitos que nosotros tenemos y con ustedes interconectarnos, pues, ¿no? En proyectos similares o proyectos en los cuales tengamos mucho en común, ¿no es cierto? claro. Ujú. Antes de que me olvide, quisiera acotar algo. Sigue, porque lo mío era Eh, invitar a todos a ver la página del Inside Out para que puedan ver a cada persona, están las fotos de todos, uno por uno de todos los que han salido retratados, entonces es bien bonito, ¿no? Que le den una miradilla, una miradita. Muy interesante lo que se generó en prensa, redes y también personalmente regresé a Cusco después de tiempo y encontré una escena de arte urbano con más murales, con tendencias nuevas, ¿no? Entonces, que le ha caído a pelo, ¿no? Este formato que es el page up, ¿no? De pegar collage con gomas. Eh,
está muy interesante el Cusco, entonces, bueno, es un manjar para los creativos, ¿no? Ir al Cusco o hacer residencias, ¿no? Entonces, hace poco también estaban desarrollando en el Valle un graffiti contemporáneo, ¿no? Entonces, es interesante ya que se desarrollen tendencias nuevas, ¿no? Bueno, lamentablemente, no, en un buen sentido de la palabra, ¿no? En el Cusco se desarrolla proyectos contemporáneos, pero dadas las circunstancias, tienen que exportarlos, ¿no? Pero el Cusco no deja de ser ese imán, ¿no? Para artistas internacionales, para todos. Claro que sí, definitivamente. Justamente el hecho de haber propuesto la Bienal se nutre de eso mismo que tú dices, Bracus, ¿no? Tenemos un potencial increíble, somos una ciudad cosmopolita, tenemos el recurso del turismo, por una parte tenemos el talento humano, hay mucha gente con capacidades dentro de las artes en general, de las artesanías, el idioma, ¿no? Sí. Yo pienso que sí, pues, ¿no? O sea, esa es la razón por la que Independencia persiste, insiste, y esperemos que de aquí para adelante sea una de las actividades que vaya consolidando las artes contemporáneas en la ciudad y proyectándose a largo plazo, ¿no? Tiene que ser así, sí, sí, tiene que ser así y Cusco tiene que estar fuerte, ¿no? Bien unido, hay bastantes colectivos, artistas jóvenes también que tienen menos de 35 años con conceptos muy potentes, ¿no? Entonces, como tú dices, profesor Mario, hay en un futuro sí se tiene que hacer más fuerte la Bienal, ¿no? Entonces, es para, más que para felicitarlos, pucha, es un, es una locura, ¿no? Hacer proyectos, hay veces con carencias económicas, pero la Bienal está por un excelente camino, ¿no? Y tiene que crecer y crecer más. Así es. Y el trabajo de Vera, pues el Sí, arduo trabajo de Vera que ha sido, me parece, importantísimo a nivel de las como un pulpo. coordinaciones, la Increíble. perseverancia, ¿no? La disciplina que tiene Vera para sostener una actividad, digamos, con pocos recursos, ¿no es cierto? Que de hecho una actividad nace así y se va consolidando en la medida de cómo va saliendo, ¿no? O sea, la gente que va conectándose, que va viendo lo que se va haciendo, va a empezar a valorar, ¿no? O sea, y también involucrar pues, algunas entidades importantes, ¿no? Porque la Bienal nace justamente inicialmente como una propuesta de la universidad, en convenio, en un propósito de convenio con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y hemos estado trabajando en varios proyectos que se han ido Claro, cayendo y eso un poco preocupa, porque me parece que en algunos casos algunas autoridades pues no tienen una visión, ¿no? De la dimensión en la cual nosotros nos estamos proyectando, ¿no? Pienso que se está poniéndose más que un granito de arena en este momento, el cual con el transcurrir del tiempo va a consolidar una gran actividad que es el MIDES y el deseo de Mm. una manera que involucrar este gran proyecto. De de todas todas maneras. maneras. No, Vera, ¿y tú qué nos quieres comentar? Sí. Bueno, en principio, muchísimas gracias a Y, todos por sus palabras. Yo pienso que este proyecto es un ejemplo de cómo un esfuerzo en muchas instituciones y muchas personas puede llevar a un buen puerto y puede dar un resultado realmente increíble, visible, notable, documentable y del que va a quedar un registro histórico, por más que sabemos que este arte urbano no es eterno, es efímero, pero el registro que se va a quedar y todas las experiencias que estamos compartiendo son un paso más hacia, bueno, el bienestar de la sociedad cusqueña y la sociedad peruana y también, bueno, a favor de los artistas, de hecho, que son parte de esa sociedad. Me gustaría agradecer a Sonia por bueno, llevar adelante este proyecto con mucho profesionalismo. Bracus, que se sacrificó, me consta, él fue realmente las manos y los músculos de este proyecto.
ha puesto, a veces da miedo mirar lo que estaban haciendo, pero y lo hicieron muy bien. Increíble, sí. Mario, que hizo toda esta gestión para el viaje a los pueblos de Tupac Amaru, que es en realidad un ingrediente indispensable. Yo creo que el proyecto no de ninguna manera sería lo mismo sin esta parte de fuera de la zona urbana de Cusco, fuera de la ciudad de Cusco, y los eventos independientes como el nuestro a veces no tienen tantas oportunidades de trasladarse, porque los traslados, los viajes, abarcar un territorio grande es costoso. Entonces, bueno, a veces tenemos que atenernos a las posibilidades que hay, pero en este caso se pudo, y qué genial que se pudo. Muchísimas gracias a la Alianza Francesa por toda la gestión de la gestión logística, el financiamiento que se puso para este proyecto. Y bueno, yo creo que es un gran esfuerzo unido, y yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar, cómo pueden trabajar profesionales, miembros de la sociedad. Las personas retratadas son parte del proyecto, de hecho, y también instituciones de manera conjunta, y dar un resultado muy interesante y muy notable. Y otra cosa que me gustaría decir es que lo que ya mencionó Mario, y me gustaría hacer hincapié en este punto, Cusco necesita romper cierto temor, cierta fobia, diría yo, que tiene el arte urbano, porque Cusco en la mentalidad de todos es la ciudad Sí, histórica, exacto, muros Vera. blancos, pero es el centro histórico, que es pequeño. Cusco es una ciudad enorme, moderna, creciente, que tiene zonas urbanas no históricas, que no tienen buena planificación urbanística, ni tienen mucha estética, no alegran la mirada de los que viven ahí. Y es más característico para los barrios no tan prósperos, porque hay barrios residenciales que sí tienen planificación urbanística, que tienen buena arquitectura, pero hay otros barrios que son de verdad bastante tristes para sus habitantes. Y esos mismos habitantes, yo pienso que con tiempo podrían empezar a ver en el arte urbano una forma de mejorar sus condiciones de vida, simplemente porque los muros planos, horribles, Sí, sucios, exacto. nadie cuida, nadie repara, y están ahí, bueno, simplemente presentes como superficies planas con pintura descascarada, que eso se puede convertir en arte, y que eso puede alegrar la vista, y que eso puede transmitir un mensaje, y que eso puede despertar sentimientos. Y cuando se dé este paso, yo pienso que el arte urbano va a proliferar, y se va a dar trabajo a los artistas que a menudo no tienen, bueno, no tienen para el pan de cada día. ¿Ya? Eso es un trabajo por el bien de la sociedad, un trabajo ya no metido en las salas y galerías donde a veces no todos entran, arte que está en las calles. Es importante fomentar y promover eso, y las autoridades aquí sí tienen que asumir la responsabilidad y poner también de su parte, porque a veces ellos son la fuente de los temores, que tienen miedo de romper. Es difícil. Sí, pero tienen Es que hacer ese difícil. paso, porque en otras ciudades del mundo, no solamente del primer mundo, en Latinoamérica también, en muchos lugares ya se han roto esos esquemas y se han superado esos prejuicios, y la gente vive más feliz porque, bueno, tienen arte a su lado y empiezan a hacer contacto con el arte, más allá de los espacios elitistas, más allá de las exposiciones exclusivas, ¿no? El arte tiene que estar accesible a todos. Y yo pienso que estamos poniendo de nuestra parte un esfuerzo. Ya tenemos 2 proyectos urbanos en la Bienal ya concluidos, pero esos son solo 2 proyectos, y tenemos otros en curso y algunos otros en idea, en proyección. Entonces yo espero que, además de la parte virtual, que es muy grande en la Bienal, vamos a tener esa parte urbana que va a estar abierta al público, no tanto enfocado en las redes, en el internet, en los medios digitales, sino el público que simplemente camina por la calle. Claro, que lo vea. Quiere ver algo que, bueno, sea distinto, sea interesante, llame su atención y transmita algún mensaje, alguna emoción. ¿Ya? Entonces, me parece que, bueno, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, y el proyecto Inside Out, en este sentido, creo que es un paso ejemplar hacia este brillante futuro que estoy describiendo. Por supuesto, sí.
Claro que sí. Y lo genial, proyectarse más allá de la ciudad. Sí, de hecho, porque en otros Sí, lugares fuera del Cusco y, lo necesitan tanto como aquí y a veces se olvida, bueno, nosotros que estamos siempre en este ámbito urbano grande, de una ciudad grande, nos olvidamos de que existen esos otros espacios también urbanos, pero de menor escala y que también requieren de atención y donde también se puede interactuar de una manera muy interesante. Y Sí, la es, Universidad de Bellas Artes, coincido. yo sé que ahí hay grandes recursos humanos en cuanto a la producción de arte, sobre todo de los murales y de arte urbano de otro tipo. Claro. La Universidad Diego Quispe-Tito, que puede hacer la diferencia y poner un esfuerzo adicional para justo ir en esa dirección, para que también el arte se dé a conocer más en la ciudad, a la gente que no son artistas, que no son especialistas en el arte, hacer más contacto. Yo pienso que eso es una misión muy noble que la universidad, yo espero que la asuma y me parece que está yendo en esa dirección y todos los parabienes para eso. así es. Genial. Sí, Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Justo comentaste, Vera, ¿no? Y ya que tocaste este tema del arte urbano en el centro histórico de Cusco y su intangibilidad, me parece muy interesante, ¿no? Generalmente se están desarrollando murales en las partes externas, en los distritos aledaños a Cusco, y como tú dices, ¿no? Tres murales juntos o unos 5 murales juntos ya se convierten en atractivos turísticos, ¿no? Entonces eso te desarrolla incluso económicamente, ¿no? A los mismos vecinos, a los negocios aledaños, etcétera. Y también en sí, Cusco es una caja de Pandora, al menos el centro, lo de manera caleta, vienen del arte, o mejor dicho, muralistas, bueno, del street art. Es bien interesante, entonces a esto tú le sumas desde la parte de San Blas, de repente hasta San Francisco, tú vas caminando, entonces lo único que puedes observar son tags o de repente stickers, ¿no? De diferentes, con diferentes diseños, colores, eh, bueno, tantas, tantas personas con distintas nacionalidades caminan, pegan los stickers, collage, stencils. Entonces, el centro es muy interesante, ¿no? De repente eh, es difícil encontrar bueno, por, por cuestiones entendibles, un mural, pero sí puedes encontrar una riqueza ahí en stickers, ¿no? Es lo mismo que en Aguascalientes. Pucha, yo me acuerdo cuando salía que del colegio, andaba con un badilejo, con una espátula en la mochila, ¿no? Para sacarme todos los stickers que pueda que los sigo coleccionando, pero eh, tiene que crecer, ¿no? Creo que está por buen camino el arte urbano en el Cusco. Eh, hay- Tenemos que seguir metiéndole ese punche de la mano de las autoridades, empresarios independientes que apuesten también, ¿no? Que entiendan que pintar la fachada de tu negocio o incluir en un desarrollo inmobiliario murales de formatos grandes también es un plus, ¿no? Lo hace eh, aparte de que lo hace más atractivo visualmente, es una bomba en publicidad, publicitariamente hablando, ¿no? Es lo que se tiene que hacer ya en el Cusco, ¿no? En los distritos alejados, empezar allá eh, que existan murales, hay en formatos grandes, ¿no? Bueno, hay en Avenida El Sol, tenemos ese mural hermoso que es en bajo relieve de Fernando Olivera, Juan Bravo, ¿no? Pucha, es, eh, hay tanto por hacer, ¿no? Definitivamente. No, y bueno, y las paredes en sí te dan muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, acá
unos que hice en la Avenida del Ejército, que son los muros de la bondad, tienen códigos QR, y esos códigos QR te llevan a bibliotecas completas. Entonces, si tú pones el código QR de tal forma que es accesible para el taxi, el micro o a pie, la gente con sus celulares nomás ya se puede llevar libros enteros, canciones, música. Entonces, es una posibilidad que te da la calle y que es abrazar al ciudadano. Creo que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que tenemos que romper la idea del cubo blanco y el arte tiene que salir a buscar a la gente, no la gente entrar a un espacio cerrado a buscar el arte, ¿no? Así es. Exacto. Creo que falta repartir nomás el vino, Vera. Ah, sí, el vino virtual. Salud. Salud, salud. Sería Sí, interesante, Sonia, venga. que recojas toda la información, la vayas consolidando. Por nuestra parte, hemos hecho la parte de las fotografías que ya tenemos, ¿no es cierto? Y de esta Ya, forma poder proyectarnos a una publicación, pues, definitivamente, de ¿no? todas maneras, definitivamente. Creo que si hacemos una buena revista, que podría ser como una publicación de la universidad y la Bienal y la alianza Claro que francesa, sí. sería increíble. Como Sí, 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 definitivamente. complementaría todo. Ujú. Bueno, ya tienes tu proyecto, Mario, ¿ves? Para la incubadora. Sí, pues Incuba sí, sí, sí. Incuba un libro. Bueno, les incuba un comento de que libro. en realidad este proyecto de Bicentenario, los pueblos de Tupac Amaru y Miquel de Bastidas, consideraba un texto de 300 páginas y se iban a convocar a 10 fotógrafos profesionales. ¿Cuál era el propósito? Eh, hacer un registro fotográfico documental, ¿no es cierto?, de estos pueblos, porque estos pueblos están sufriendo una transformación. El cemento está reemplazando al adobe, como es lógico, por cuestiones de Ujú, costo, ¿no es cierto? Y se están transformando estos pueblos. Entonces, dejar la memoria de estos 200 años, ¿no? Y que esto, tras el tiempo, cobrara un valor, ¿no es cierto? Entonces, claro. este propósito se iba a consolidar en una muestra grande en la casa de Tupac Amaru en Tinta y iba a ser Mm, una muestra itinerante, ¿no? Entonces se iban a consolidar varias ideas en un solo proyecto y como testimonio iba a salir pues, el libro del Bicentenario, ¿no? Eh, ya tiene su aprobación, tenía absolutamente todo, pero hay veces son decisiones políticas de autoridades de mayor jerarquía y hay veces, digamos, como que si no tienes ese respaldo se cae porque estamos hablando de un presupuesto ya considerable, ¿no es cierto? Entonces, así ujú, más o menos es la idea de proyectarnos. Me parece que la fotografía va teniendo una vigencia mayor como documento, ¿no? Muchas veces, ¿no? Tras ujú, estas acciones. O sea, si bien el arte contemporáneo, muchas de estas manifestaciones son efímeras, pero lo que le va a dar un valor agregado y lo que va a hacer que esto perenice es un video, una fotografía, y esto puede consolidarse a nivel de una publicación, ya, aun si fuese virtual, ¿no es cierto? Que creo claro, que lógico. es la Como época un en la que ebook. nosotros Sí. así es. Entonces Ujú, vamos por buen camino. Yo muy agradecido por haberme invitado a esta actividad, conocerte a ti, Sonia. Compartimos sí, muchos sueños, me parece. Igual con sí, Alicia, increíble. Bracus, con toda la energía que tiene, y el patronato cultural representado por Vera, pues, ¿no? Que me parece importante de que estas energías se conecten y podamos proyectar actividades de mayor trascendencia, no solamente dentro de nuestra ciudad, sino a nivel de país, ¿no? Exacto. Sí. Buenísimo. Por ejemplo, en el sentido de la cuestión de la publicación, sí, o sea, hay la posibilidad de hacer un tercer número recopilando toda esta información y también investigaciones que seguramente van a ofrecer los docentes, ¿no? Y también gente de fuera. Entonces, nosotros, Ujú, por ejemplo, este número está saliendo con 152 páginas y es un volumen interesante y con motivo también del Bicentenario, ¿no? También hemos cogido claro. algunos aspectos de esos pueblos. Por ejemplo, no sé si te haya comentado Sonia, yo he viajado, he hecho un artículo porque he viajado yo al Charaje, que es uno de los acontecimientos rituales de vida y muerte en los pueblos de Canas. Entonces, digamos, de alguna manera hemos traído un tema que tiene que ver con el bicentenario, ¿no? Está arraigado al pasado, ¿no? Y así hay varios que han tocado temas que están, digamos, aproximados a este momento. Hubiéramos querido que la relevancia pues fuese interesante, pero me parece que el asunto político nos ha mermado también todos estos propósitos, la pandemia por otra parte, ¿no es cierto?
Estamos en un momento muy conflictivo. Esperemos que salgamos de este nudo con más fuerzas y poder proponer proyectos de una mayor connotación, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, sí, yo personalmente, digamos, no me podría comprometer, pero yo ando soñando permanentemente. Lo que nos falta es la gasolina. Y aunque parezca mentira, es importante tener un acercamiento con la empresa también privada, que creo que tiene Sí, grandes recursos. Aquí tenemos empresas que pueden tranquilamente financiar proyectos de esta naturaleza, ¿no? Como Petro. Yo conozco algunos proyectos que se han dado en cuestiones de arte hace unos años. Se pueden retomar nuevamente este tipo de iniciativas porque ellos también tienen que contribuir al desarrollo de la cultura en nuestro país. por supuesto, Sí. buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Da una nota optimista fuerte, creo. Ya bueno, Claro que sí. no se puede comprometer si quizás el 100%, Tiene que ser así. por lo menos hay una proyección, es una proyección bastante firme, entonces muchas gracias por esta expectativa. Ya si no es una garantía, es una expectativa y sería súper lindo tener esta publicación, obviamente. Sí, sería increíble. Hay una intención, digamos. Sí, Claro que sí, claro que sí. genial. Bueno, entonces uniendo esfuerzos, seguimos adelante y muchísimas gracias a todos ustedes. Y creo que ya llegó la hora de despedirnos, pero yo espero que nos volvamos a juntar y volvamos a trabajar en otros proyectos nuevos juntos, que hay De todas maneras. gran proyección para eso. Muchas gracias a todos. Así Un es. abrazo. Gracias. Chao, chao. Igualmente, Nos vemos. saludos a Un todos. gusto. Chao, Muchas gracias. chao. Hasta Chao, luego. chao. Claro que sí. Saludos. Seguro nos encontramos en Lima o en Lamas también. Vamos, sí. Sí, vengan. Claro que sí. De Me todas han dicho que es Vengan, un hermoso pueblo. Genial. Sí, vengan de una vez. Antes de terminar la transmisión, nuevamente, felicitaciones a todos los involucrados. De repente nos olvidamos de algún nombre por ahí. Ha sido un proyecto muy fuerte, entonces nuevamente felicitaciones y creo que el trabajo colectivo es el único camino, ¿no? Para sacar Claro que sí. adelante proyectos grandes, ¿no? Ujú. De todas maneras. Bueno, un abrazo, señores. Chao, Gracias. chao. Gracias. Gracias, Vera, por la invitación. Sonia, Bracus, Alicia. Chao, chao. Chao. Igualmente, Gracias. Chao, muchas gracias también. saludos a todos. Chao.